Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de La Rioja del año 2022, convocatoria extraordinaria. Primer ejercicio dice: Encelado es un pequeño planeta de masa 1,1 por 10 elevado a 20 kilogramos y diámetro 502 kilómetros. Lo primero, diámetro, dividirlo por 2 para obtener el radio y pasarlo a metros. Que gira alrededor de Saturno en órbita circular de radio 238.000 kilómetros, también a metros. A. Calcular el periodo de encelado alrededor de Saturno. Este tipo de problemas que es mucho y siempre se hace igual. Igualamos fuerza de atracción gravitatoria con fuerza centrípeta y obtenemos la velocidad en la órbita del satélite. Pero la velocidad es constante y por lo tanto es espacio partido tiempo. 2πr partido t, siendo t el periodo. V cuadrado es esto, pero también es esto. Y de aquí podemos despejar lo que nos pidan. El periodo, el radio de la órbita, la masa del astro central, en fin. En este caso el periodo nos da un valor de 118.316,4 segundos. B. Obtener el valor de la gravedad en la superficie de encelado. Nada más fácil. La intensidad del campo gravitatorio, G, M partido R al cuadrado. Pongo aquí M minúscula, puesto que no es la masa de Saturno, es la masa de encelado. G, M, R cuadrado, 0,116 metros segundo cuadrado. Y C, ¿cuánto pesaría en encelado una persona que en la Tierra pesa 686 newton? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es deducir la masa del astronauta, peso igual a masa por gravedad, 70 kilos, y multiplicamos por la gravedad en encelado, 8,12 newton, es decir, una ridiculez. 2. El satélite Hispasat de 3.000 kilogramos está en órbita geoestacionaria, es decir, periodo orbital 24 horas, alrededor de la Tierra. A. Calcular la altura sobre la superficie de la Tierra a la que orbita ese satélite. Esta pregunta también cae bastante. De nuevo partimos de lo mismo. Fijaros que igual que antes, todo igual que antes, solamente que ahora aquí no vamos a despejar M ni T, vamos a despejar R, el radio de la órbita, y obtener un valor de 4,23 por 10 elevado a 7 metros. Pero nos piden la altura sobre la superficie terrestre, es decir, a R minúscula, el radio de la órbita, hay que restarle R mayúscula, el radio de la Tierra. Nos da un valor de 3,59 por 10 elevado a 7 metros. B. Calcular el módulo de la velocidad lineal con que orbita ese satélite. Podemos utilizar esta ecuación o esta ecuación. Yo he optado por esta, 3.075,9 metros por segundo. Y C. Calcular la energía que es necesario suministrar al satélite para colocarlo en dicha órbita, evidentemente desde la superficie terrestre. Principio de conservación de la energía mecánica. Primero vamos a calcular la energía mecánica, que sabéis que es menos GMM partido 2R, lo único que hacemos es sumar energía cinética más potencial, y la energía que habrá que suministrar será igual a la energía mecánica en órbita menos la energía mecánica en la superficie. En la superficie, evidentemente, solamente tiene la energía potencial. Nos da esto de aquí, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,71 por 10 elevado a 11 julio. Evidentemente, siempre un mogollón de energía. 3. El vértice de un cuadrado de 10 elevado a menos 9 metros, que ridículo, ¿no? He colocado dos electrones y dos protones, tal y como se indica en la figura. Dos electrones, estos dos, los que están en negro, dos positrones, electrones positivos, los que están huecos, la esferita. Calcular el trabajo necesario para trasladar uno de los dos protones al centro del cuadrado. Este, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí voy a calcular en este punto el potencial creado por las otras tres cargas. ¿De acuerdo? Y el potencial aquí creado por las otras tres cargas. Al final lo que tendré que hacer es trabajo de la fuerza conservativa igual a menos incremento de energía potencial. Primero calculo esta distancia, 1,41 por 10 elevado a menos 9 metros. Potencial inicial, 9 por 10 elevado a 9. KQR. Bien. Es que veía pocos números ahí. Es que los potenciales creados por el positrón este y por el electrón este se anulan. Por lo tanto, solamente hace falta saber el creado por este electrón. ¿De acuerdo? KQR menos 1,02 julios por Coulomb. Y aquí en el punto final vuelve a ocurrir lo mismo. Estos dos potenciales se anulan. Lo único que cambia aquí es la distancia, que será la mitad que antes. Valor menos 2,04 julios por Coulomb. El protón tiende a moverse hacia el centro del cuadrado. Por lo tanto, el valor del trabajo efectuado por el campo conservativo va a ser positivo. Menos incremento de energía potencial, menos Q por delta de V, menos Q por delta de V, 1,632
por 10 elevado a menos 19 julios. Pasamos. 4. Parecido. Bueno, más complicado. En los vértices de un cuadrado de lado L hay colocadas dos cargas positivas Q y dos cargas negativas menos Q, tal y como se indica en la figura. Menos Q, más Q, más Q, menos Q. Una quinta carga, menos Q, está situada en el centro del cuadrado, aquí. Calcular el vector campo eléctrico en el centro del cuadrado. Es decir, no tengo en cuenta este de aquí. Bueno, aquí va a haber 4 campos eléctricos del mismo módulo, puesto que las distancias son las mismas y la carga en valor absoluto es la misma. 2 dirigidas hacia acá y 2 dirigidas hacia acá. Componentes verticales se anulan, componentes horizontales se suman. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es calcular uno de estos campos eléctricos, voy a calcular la componente horizontal, la voy a multiplicar por 4 y la voy a expresar vectorialmente. Primero calculamos la distancia D, esta de aquí. Pitágoras, me queda raíz cuadrada de 2 por L partido 2. Es su 1, que va a ser igual que sus 2, igual que sus 3, igual que sus 4, KQR cuadrado. Valor absoluto de la carga, puesto que estoy calculando el módulo. KQR cuadrado. Obtengo este valor de aquí. Componente horizontal, multiplico por el coseno de 45, me queda esto de aquí. Multiplico por 4 y lo expreso vectorialmente. B. Calcular la fuerza que las 4 cargas situadas en las esquinas del cuadrado ejercen sobre la carga situada en el centro del cuadrado. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar campo eléctrico por carga y obtengo este valor de aquí. 4 raíz de 2, KQ cuadrado, L cuadrado y Newton. Fijaros que la carga es negativa y por lo tanto el sentido de la fuerza va a ser opuesto al sentido del campo eléctrico. Es decir, que si el campo eléctrico va hacia la izquierda, la fuerza ejercida sobre la carga negativa va a ir hacia la derecha. 5. El muón mu negativo tiene la misma carga eléctrica que el electrón. En un acelerador de partículas se aceleran muones desde el reposo mediante una diferencia potencial de 2000 voltios. Determinar la energía cinética que adquieren los muones. Bueno, en primer lugar, las cargas negativas se aceleran hacia aumentos de potencial eléctrico. Por lo tanto, va a ser 2000 voltios. Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Incremento de mecánica igual a 0, incremento de cinética, incremento de potencial igual a 0. Incremento de la energía cinética será la energía cinética final menos 0, puesto que partida del reposo sería igual a menos Q delta V. Deducimos el valor de la energía cinética, menos se va, 3,2 por 10 elevado a menos 16 julio. B. A continuación, los muones entran en una zona con un campo magnético uniforme de 3 militeslas. Hay que pasarlo a teslas, claro. Perpendicular a su velocidad. Si se inyectan electrones con la misma velocidad en el mismo campo magnético, la trayectoria descrita por los electrones tiene un radio que es 206 veces más pequeño que en el caso de los muones. Obtener la masa del muón. Bueno, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Fijaros que nos dicen la trayectoria por electrones en radio menor. Por lo tanto, vamos a deducir el radio de la trayectoria. Fuerza magnética igual a fuerza centrípeta QVB seno de alfa, valor absoluto, igual a mv cuadrado partido R, deducimos R. Esta ecuación supongo que la conocéis todas. Bien, ¿qué nos dicen ahora? Que como vemos, el radio de la trayectoria de las partículas cargadas para igual valor de velocidad, ángulo, carga e intensidad del campo magnético depende de la masa de la partícula. Por lo tanto, como el radio de la trayectoria de los muones es 206 veces mayor que en el caso de los electrones, la masa de los muones también es 206 veces mayor que la masa de los electrones. 206 por 9,1 por 10 elevado a menos 31, 1,8746 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Rarilla, ¿no? Dos conductores rectilíneos, paralelos y verticales, distan entre sí 20 centímetros. 20 centímetros. Por el primero de ellos circula una intensidad de 10 amperios. Hacia arriba, por aquí. Calcular su magnitud y razonar el sentido de la corriente que debe circular por el segundo conductor, colocado a la derecha del primero, para que el campo magnético total creado por ambas corrientes, en un punto P, situado a 5 centímetros a la izquierda del segundo conductor, se anule, es decir, aquí. Aquí se tiene que anular. Bien, en primer lugar, la segunda corriente tiene que ser también hacia arriba, sentido hacia arriba, para que se puedan anular los campos magnéticos. Hacia adentro,
sería el originado por la primera corriente y hacia afuera el originado por la segunda corriente. Y los módulos tienen que ser iguales. B sub 1 igual a B sub 2, mu sub 0i 2 pi r, mu sub 0i 2 pi r. Lo conocemos todo. Y de ahí deducimos el valor de I sub 2, que resulta ser 3,33 amperios. Conductores. 7. Larguillo el examen, ¿verdad? A ver si le damos caña. Un rayo de luz monocromático de frecuencia 6 por 10 elevado a 14 Hz incide con un ángulo θi de 35 grados. Esto de aquí es 35 grados. Sobre la superficie de separación de dos medios con diferentes índices de refracción NS1 y NS2. Bien, sabiendo que dicho rayo viaja por el primer medio a una velocidad de 2,4 por 10 elevado a 8 y que su longitud de onda del segundo es 5 por 10 elevado a menos 7, calcular el ángulo de refracción. Lo que vamos a hacer es calcular los dos índices de refracción. En el medio 1, n es igual a c partido v. Nos dan c, nos dan v, pum. En el medio 2, r sub 2 igual a c partido v. No nos dan v, pero nos dan lambda, que es lambda por f. Pum, pum, pum. 1. Es decir, que el segundo medio es el aire. Y el primero, pues bueno, pues no sé, un vidrio. Y ahora aplicamos la segunda ley de Snell. Seno de I, seno de R, n sub 2, n sub 1. Lo conocemos todo menos R. Calculamos y obtenemos un valor de 45,8 grados centígrados. Entraba con 35, sale con 45,8. B. El ángulo límite a partir del cual se producirá la reflexión total. Ya sabéis que esto queda mucho, lo único que tener en cuenta, el ángulo de incidencia se llama ángulo límite, ángulo de refracción va a ser 90 grados, calculamos tener un valor de 53,13 grados. 8. El terremoto de Haití de 2010 provocó ondas mecánicas transversales que se propagan por la superficie y cuyo desplazamiento vertical se puede modelizar por la expresión esta de aquí, igual a seno de omega t menos kx. Por lo tanto, A, omega y k. Comparando la ecuación, bueno, ¿qué nos piden? Determinar la longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Vale, comparando la ecuación, esta que nos dan con la general, obtenemos que omega es igual a 2 pi f, pero omega es 12,6. Por lo tanto, f lo deducimos 2 hercios. K es igual a 2 pi partido lambda. Lambda es igual a 2 pi partido k. K nos lo dan, 4,3. Deducimos 1,46 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque nos decían que la distancia x es en kilómetros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, velocidad de propagación, lambda por f, 2,92 kilómetros por segundo. Aquí me faltaría poner lo naranjita, ¿de acuerdo? B. Los sismógrafos midieron una aceleración máxima de 0,2 g. Determinar el valor de la amplitud. Bueno, la velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, a omega coseno de omega t, pero la velocidad, la aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y me queda esto aquí. La aceleración máxima será igual a 0,2 por 9,8, es decir, cuando esto vale 1. Y eso es igual a omega cuadrado, en valor absoluto. Como sabemos omega, podemos deducir cuánto vale A. A vale 12,3 milímetros. Qué ridículo es, ¿no? En centímetros es lo que se movió. Qué barbaridad. 9. Una lente convergente tiene una potencia de 2,5 dioptrías. Recordar, convergente, siempre potencia positivo. 2,5 dioptrías, que son 2,5 metros elevado a menos 1. Un cierto objeto situado a la izquierda de la lente produce una imagen real de dicho objeto de tamaño 4 veces mayor. Por lo tanto, I' partido I, que es igual a S' partido S, igual a menos 4. Si es una imagen real, tiene que ser a la derecha de la lente imagen invertida. Por eso pongo menos 4. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí podemos deducir la relación entre S y S'. S' igual a menos 4S. Y esta es la ecuación que todos conocéis de la lente delgada. Bueno, esta también, claro. 1F', 1S', 1S. Ponemos S en función de S, de S', o al revés, ponemos S' en función de S. Y deducimos el valor de S, menos 50 centímetros. Distancia focal 40, objeto a 50. Y esta es la imagen. Como veis, 4 veces mayor. Imagen real e invertida. 10. Qué examinazo más largo, ¿no? Una lente divergente, por lo tanto, la potencia y la distancia focal van a ser negativas. Produce una imagen I', que es 4 veces menor, siempre menor que el tamaño del objeto, cuando la separación entre la imagen y el objeto es 54 centímetros. Es decir, que
entre esto y esto de aquí, va a haber 54 centímetros. Tenemos en cuenta que la distancia a la izquierda de la lente son negativas. Por lo tanto, menos S menos S va a ser igual a 54. Es decir, esta distancia, que va a ser, imaginaros menos 80, menos 20, 60, ¿no? Bueno, pues esto menos esto, 54. Cambiamos signos por ahí por un tubo y obtenemos la relación que hay entre S y S'. Pero también sabemos que I' partido I es igual a S' partido S y es igual a un cuarto, puesto que la imagen es un cuarto del tamaño del objeto. S va a ser igual a 4S'. Es igual a 4S' y S es igual a S' menos 54. Igualamos esto de aquí con esto de aquí. Y de aquí deducimos el valor de S', que es menos 18. S' menos 18 y S menos 72. B. Calcular la distancia focal de la lente. La otra ecuación de las lentes delgadas, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 24 centímetros. Las lentes divergentes siempre tienen una distancia focal negativa. Bueno, listo, papeles. Tened cuidado con los signos, mucho cuidado. Distancia a la izquierda, negativa. 11. Efecto fotoeléctrico. Irradiamos una placa de oro y una placa de plata con un haz de luz de longitud de onda de 250 nanómetros. El trabajo de extracción del oro y la plata son 5,10 y 4,73 electronvoltios que pasamos de una forma casi inmediata sin pensar a julio. Tendremos que pasarlo, claro. Que me diré que le había pasado aquí. Bueno. Calcular la frecuencia y la energía de los fotones de la luz incidente. E es igual a hc partido lambda. hc partido lambda, nos lo dan, ¿no? Sí, 250 nanómetros. Esta es la energía de la luz incidente. Es igual a h por f. Por lo tanto, la frecuencia E partido h, 1,2 por 10 elevado a 15 hercios. B. Razonar cuantitativamente en cuál de las dos placas se arrancarán electrones y la energía cinética de emisión de los mismos. Debemos comparar la energía de los electrones con los trabajos de extracción. La energía de los fotones. Perdón, no es de los electrones, es de los fotones. Ejercicio número 11. Me sirve esto para deciros que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Pero en ese blog me es más fácil, evidentemente, corregir los errores. Por lo tanto, en el problema 11 voy a borrar aquí electrones y voy a poner fotones. En las placas en que se produzca el efecto fotoeléctrico aplicamos la ecuación de Einstein. La diferencia entre la energía de los fotones y el trabajo de extracción se traduce en energía cinética. Placa de oro. Trabajo de extracción. Multiplicamos el 5,10 electronvoltios por la carga en valor absoluto del electrón. ¡Pum! Pero esto es mayor que la energía que la energía de los fotones. Por lo tanto, no se produce efecto fotoeléctrico en la de oro. Placa de plata. Trabajo de extracción. Multiplicamos por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Obtenemos este valor. El trabajo de extracción es menor que la energía de los fotones y por lo tanto sí se produce efecto fotoeléctrico. Y ahora ya en la plata utilizamos la ecuación de Einstein. Energía de los fotones, trabajo de extracción, energía cinética. Despejamos energía cinética y obtenemos un valor de 3,88 por 10 elevado a menos 20. Problema 11, hay que arreglar los electrones. Y problema 12, que creo que es el último. Relatividad. Calcular a qué velocidad debe viajar una nave espacial que se dirige a Sirio para que la distancia a la estrella medida por los tripulantes de la nave se reduzca en una décima parte. Es decir, que valga un 90%. Bueno, el factor de Lorentz ya sabéis cómo es. 1 partido raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Y también sabéis que L es igual a L sub 0 partido el factor de Lorentz. L sub 0 es la longitud medida desde el interior de la nave y L es lo que se aprecia desde la Tierra, que es 0,9 L sub 0, es decir, 0,9 L sub 0 será igual a L sub 0 por la raíz cuadrada de todo este mogollón. De aquí tenemos que despejar V. Despejamos V, que resulta ser 1,31 por 10 elevado a 8 metros por segundo, es decir, a una velocidad muy cercana o bastante cercana a la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Nada más, ¿no? Exacto. Aquí ya tenemos el examen del año 2021. Fijaros cómo aquí tenemos más exámenes, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Y tengo que arreglar el ejercicio 11.